Y esto va para los jóvenes. Y esto va para los jóvenes, aquellos que creen que nuestra generación no está politizada y la pueden utilizar de utilería, como lo vimos en su momento con las marchas de la generación Z, por ejemplo, donde la derecha, incluso internacional, utilizó una generación completa pensando en que no tenemos voz ni agenda. Pero nos hemos dado cuenta, Miguel, que eso es falso. Las juventudes no solamente estamos politizadas, tenemos agenda, tenemos necesidades y tenemos voz. Y tenemos, sobre todo, una conciencia histórica de defensa a nuestro país, a nuestra soberanía. Así como existen jóvenes migrantes en los Estados Unidos que buscan un mejor futuro y que por ello incluso han perdido la vida, también existen jóvenes en nuestro país que todos los días buscan salir adelante desde diferentes trincheras. Eso es importante recordarlo y contrastarlo con los procesos históricos. Me recuerda incluso a los héroes de la patria, aquel Juan Escutia que joven buscó defender la bandera de México y defender su soberanía, pues ahora la historia convoca también a esas juventudes valientes a seguir defendiendo nuestra historia y sobre todo nuestras raíces, Miguel. El general Ignacio Zaragoza fue un general muy joven, tenía apenas 20 y tantos años cuando estuvo en la batalla del 5 de mayo de 1864 allá en los fuertes de Loreto y Guadalupe en Puebla. La oposición, me hiciste recordar, Arlene, la oposición en nuestro país, la oposición actual, estaba apostando, decía que los jóvenes no participarían en la elección federal presidencial pasada. Decían, ¿ustedes creen que los jóvenes van a participar? Y además, que los jóvenes que participen voten por la izquierda, porque apostaban que la presidenta Claudia Sheinbaum no superaría los votos que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El expresidente López Obrador tuvo 30 millones de votos. La presidenta Claudia Sheinbaum tuvo 35 millones de votos. Y es más o menos el número de jóvenes que se sumaron a la participación electoral. Decía la oposición, ¿a poco los jóvenes están informados, están politizados y además votarían por la izquierda? Decían, eso no va a suceder. Bueno, los jóvenes en nuestro país están muy bien informados. La presidenta apuntó, Arlene, que hoy no se debe olvidar que la independencia de México ha sido construida con el heroísmo de un pueblo que ha conquistado una y otra vez todas las batallas que ha enfrentado. No se debe olvidar que la historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas, por quienes desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria. Así lo mencionó. Nunca olvidemos que la independencia de México ha sido construida con el heroísmo de un pueblo que la ha conquistado una y otra vez. Nunca olvidemos que nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas de quienes desde el conservadurismo han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria. Antes de la gloriosa batalla de Puebla, México había sido puesto a prueba una y otra vez. Nuestra joven república enfrentó constantes intentos de intervención por parte de potencias extranjeras, posteriores a la consumación de la independencia de 1821. Por cierto, para muchos de los sesudos juristas que hoy abundan, los argumentos para las invasiones se sostuvieron, en todos los casos, en supuestos jurídicos desde la perspectiva del invasor. Y la historia no olvida, tampoco el pueblo de México, pero sobre todo las juventudes, Miguel, y con el dato que mencionabas sobre las elecciones pasadas, recordemos que casi el 60% de los jóvenes que votaron decidieron votar por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre muchas de las razones,
Una, por ser la primera mujer presidenta de México, pero sobre todo porque se entiende la importancia de las izquierdas en la región, en América Latina, la importancia de defender a nuestra patria, no solamente hablando de México, sino esta patria grande de la que soñaba Simón Bolívar, con esta espada que atraviesa a toda la región y que actualmente se ha visto amenazada no solo su historia, sino también sus raíces. Por eso es importante hacer el contraste. Aquellos que abren la puerta al colonialismo, que prefieren aplaudirle a huesos de Hernán Cortés, aunque no sepan ni siquiera dónde están, y aquellos otros que recuerdan la historia y sobre todo la siguen defendiendo. El día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum menciona que abril de 1838 a marzo de 1839, con motivo de las demandas judiciales de empresarios franceses, fíjese usted cómo dicen que la historia no se repite, pero bien que rima, por daños a algunos de sus negocios, entre ellos la del repostario, que exigía reparación de 60,000 pesos por consumo de pasteles. Usted recordará la llamada guerra de los pasteles, Miguel. Así es, empresarios franceses que reclamaban a nuestro país el pago de unas deudas. En ese entonces, el gobierno de Benito Juárez no negaba las deudas, pero el país atravesaba una situación financiera muy complicada. No había presupuesto para cubrir esas deudas en ese momento. Y tras esa exigencia de unos cuantos empresarios, el gobierno francés decidió invadir nuestro país. La batalla del 5 de mayo demostró que nuestro país pues estaba listo para defenderse. Vamos a ver qué apuntó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a este punto. Así ocurrió en 1829. Cuando, argumentando que México seguía siendo parte de la corona española, el general Isidro Barradas intentó invadir nuestro país. Apenas superada esa amenaza, fue de abril de 1838 a marzo de 1839, con motivo de unas demandas judiciales de empresarios franceses por daños a sus negocios, entre ellas la de un repostero que exigía reparación por 60,000 pesos por consumo de pasteles, que Francia bloqueó el pueblo de Veracruz y exigió el pago de 600,000 pesos. Sobre este supuesto que rayaba en lo absurdo, se justificó la llamada Guerra de los Pasteles. ¿Hay similitud entre lo que vivimos ahora con lo que se vivió en el siglo XIX? Sí, fue el interés privado, las deudas de unos particulares, los que movió a un gobierno para invadir a otro. Usted tome su valoración, su opinión es la más importante para decir sigue sucediendo, no sigue sucediendo. Eso sí, la presidenta hizo énfasis en que es importante recordar la historia y el papel que tuvo el presidente Juárez, quien defendió los intereses del pueblo de México, la libertad, la república y la independencia. Vamos a ver. Napoleón III decía, el imperio es la paz. Juárez contestó con su famosa frase, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando hay momentos difíciles en la vida de los pueblos, siempre hay que recordar la historia y en todo momento hay que recurrir al gigante Juárez, un gigante que defendió a su pueblo, la libertad, la república y la independencia. La soberbia, el egocentrismo de unos cuantos llevó a una nación a invadir a otra. Para tenerlo muy en claro, hoy la presidenta recordó que en 1846, bajo la doctrina del destino manifiesto de Estados Unidos, se invadió a nuestro país, Arlene.
Así es, Miguel, y justo haciendo un contraste sobre las doctrinas de este siglo, habría que recordar cómo la actual administración de Estados Unidos ha utilizado la doctrina Monroe, ahora conocida como doctrina Monroe, para dar seguimiento a estas visiones colonialistas, hablándose de que América para los americanos. Esto es una forma de recordar la historia, pero también de contrastarla con el presente y conocer cuáles son las acciones que tomaremos en cuenta para el futuro. Vamos a escucharlo. Esa misma lógica se repitió en 1846, cuando bajo la doctrina del destino manifiesto, Estados Unidos invadió México, provocando la dolorosa pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Hablamos mucho de la figura de Ignacio Zaragoza. Pero, ¿quién fue realmente Ignacio Zaragoza? ¿Quién fue el hombre que comandó al ejército mexicano en la victoria sobre el ejército francés en la batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862? Vea usted. Hoy, 5 de mayo, México conmemora la victoria ante el ejército más poderoso del siglo XIX. Al centro de esta epopeya, Ignacio Zaragoza. Pero ¿quién fue realmente el hombre detrás del general de los lentes redondos? Aunque es un pilar del nacionalismo mexicano, pocos saben que Zaragoza nació en 1829 en Bahía del Espíritu Santo, hoy Goliad, Texas. Además, antes de empuñar el sable, buscó la fe en el seminario, demostrando que no era un militar de carrera, sino un estratega formado en el fragor de la batalla. Su vida personal estuvo marcada por la lealtad y la tragedia. A los 24 años se casó con Rafaela Padilla, pero en un acto casi surrealista, el general no asistió físicamente a su boda por compromisos militares. La tragedia lo golpeó meses antes de Puebla, cuando Rafaela falleció, dejándolo con el corazón roto antes de su mayor prueba. Aquel 5 de mayo de 1862, Zaragoza no solo enfrentó cañones, enfrentó la soberbia del conde de Lorens, quien subestimó a las tropas mexicanas. Con un ejército de campesinos y valientes, Zaragoza derrotó a los invencibles franceses, enviando el famoso telegrama: "Las armas nacionales se han cubierto de gloria". La gloria fue breve. Apenas 4 meses después del triunfo, el tifus murino, contraído al visitar a sus soldados enfermos, le arrebató la vida a los 33 años en 1862. Benito Juárez lo nombró benemérito de la patria y rebautizó a la ciudad como Puebla de Zaragoza. Hoy recordamos al tejano que defendió a México, al seminarista que venció a un imperio y al hombre que, aún en la tragedia personal, nos dio identidad. Miguel Arzate, Mañanera 360. Importante reconocer a Ignacio Zaragoza, pero también darnos cuenta que existen muchos jóvenes como él actualmente en nuestro país. El día de hoy también queremos hacerles un recordatorio de las intervenciones extranjeras que han existido en nuestro país, episodios que han marcado la historia y la identidad nacional, donde se ha defendido la soberanía mexicana sin que nos tiemble la mano a las y los mexicanos. Incluso ante los ejércitos más poderosos del mundo, México ha salido victorioso. Vamos a escucharlo. Con la llegada de los gobiernos de la transformación, existe una palabra, un sentimiento que ha vuelto a despertar en el discurso nacional. Un sentimiento que ante la adversidad del exterior renace en el interior de las y los mexicanos. La soberanía. La soberanía no es algo que se negocia, es algo que se defiende. Y la historia mexicana es un arduo ejemplo de ello. A lo largo de su historia como país independiente y soberano, México ha estado en los ojos de las grandes potencias económicas y militares de la época, siendo el foco de diversas intervenciones extranjeras que han definido su territorio, su política y su identidad nacional. La primera intervención fue en 1829, cuando tras consumar su independencia, la corona española reintentó recuperar uno de sus virreinatos. En el fuerte de Veracruz, barras y soldados persuadieron y vencieron a la Armada española. Esta defensa significó la consolidación de la independencia mexicana. España no fue la única nación interesada en convertir a México en una de sus colonias. Para 1838, Francia fue la segunda nación europea en intervenir en México. Bajo el pretexto del cobro de indemnizaciones de ciudadanos franceses en territorio mexicano, la llamada Guerra de los Pasteles marcó el inicio de presiones por parte de las potencias económicas a una nación naciente.
Otra intervención en México vino a manos de Estados Unidos. Bajo la ideología del destino manifiesto sobre una América para los americanos, Estados Unidos invadió México avanzando hasta la capital. El resultado fue uno de los capítulos más dolorosos en la historia mexicana, con la pérdida de más del 50% del territorio siendo adherida al territorio estadounidense. En el marco del 5 de mayo, las tropas mexicanas, con el recuerdo amargo de 20 años atrás, defendieron de 1861 a 1867 con sangre y honor el territorio mexicano. Ante una nueva intervención francesa que buscaba dominar el territorio mexicano, apoyando la imposición de un emperador en México, la batalla de Puebla significó un episodio memorable en la defensa de la soberanía y hacia la restauración de la República Mexicana. En el contexto de la Revolución Mexicana, Estados Unidos volvió a intervenir en territorio mexicano, con la invasión estadounidense a Veracruz en 1914, esta vez no con intenciones expansionistas, sino con fines políticos injerencistas en un México dividido por la guerra civil. 2 años después, en 1916, el ejército estadounidense ingresó nuevamente al país en una expedición puntuativa para capturar a Francisco Villa, sin éxito. México ha enfrentado formas de injerencia política y económica, particularmente por parte de Estados Unidos. Este 5 de mayo es importante recordar las intervenciones extranjeras, entender nuestro pasado para fortalecer la soberanía y tomar más conciencia del papel como ciudadanos de defender nuestra patria ante los intereses imperialistas. Mañanera 360.